editorial, y de mi parte, Ángela Arce, como gerente general de la editorial. Listo. Muchas gracias. Comenzamos. Está bien, nadie se ahorca con el cambio. Buenas tardes a todos los presentes que estamos torneando acá en Salsa. Hace un rato recordaba con Daniel que un día decidimos ser escritores, que decidir ser escritor en el Perú es como, no sé, ser boliviano y querer ser ballenero, y que ninguno de los dos decíamos, a pesar de lo raro que es decidir ser escritor en el Perú, si volviéramos a nacer, pensamos que no elegiríamos otra cosa que esto, ser escritor. Y aquí tenemos al ingeniero Lizardo, que también quiere ser escritor. Felizmente tiene un empleo real y gana plata con algo real. Bueno, yo digo esto, pero en realidad hace un rato estaba comentando que yo he tenido la suerte de publicar muchos libros en plan lector, que se venden en varios países. Eso es una suerte extraordinaria, no es que sea mejor que otros, sino que hay una editorial, hay un mercado transnacional y 9 libros míos entraron ahí, y eso me permite poder estar acá sin cobrarle a Lizardo por hablar de su libro y poder dedicarme, trabajo también como escucharon en promoción de lectura, puedo dedicarme a eso aunque no me paguen, pero también he tenido la suerte de que una fundación me paga para hacer bibliotecas en escuelas públicas, donde seguramente este libro llegará también. Tengo 3 bibliotecas. Escribí algo sobre el texto, pero en lugar de leerlo quiero recordar que hablábamos también con Daniel, que es mi primo, que ha sido un azar que esté acá. Hay muchos azares además, y él lo va a contar, porque parece que he sido varias veces jurado en concursos donde Lizardo ha participado y yo lo he seleccionado. Entonces, él me ha ido hablando, diciéndome, tú fuiste jurado acá y ahí ganó mi concurso, fue mención. Yo no tengo recuerdo alguno porque yo olvido rápidamente, pero la última vez creo que fue jurado en San Marcos también, y pusieron una banderola y estaba mi caraza en San Marcos, y yo veía esa foto y dije, por fin ingresé a San Marcos. Entonces hay un azar acá, unas coincidencias que tienen que ver con la forma en que he leído este libro. Este libro tiene varias personalidades, digamos. Yo cuando leo un libro, yo no soy un literato, yo no estudié literatura para ser un crítico literario ni un historiador de literatura. Es decir, también me gustan las chicas y no tengo que estudiar medicina para examinarlas, ¿no? Esa es la diferencia, soy un gozador de la literatura y un creador de libros, un escritor. Pero obviamente sé algo de teoría literaria, ¿no? Pero una de las cosas que me impresionó es que yo soy un ateo completo, desde que soy un niño soy ateo, porque no concibo nada sobrenatural. Y de pronto estoy leyendo acá un relato sobrenatural, ¿no? Una especie de... Lo malo de comentar libros es cuando empiezas a hacer spoiler, cuando comentas algo, ¿no? Pero es inevitable. Hay un sujeto, o sea, si crees en mundos paralelos, más allá de la vida, ¿no? Ya cualquier cosa puede pasar. Entonces, hay esta experiencia de un sujeto que, como lo llaman, desdoblarse, ¿no? Que deja, si ustedes practican esa técnica para los creyentes, puedes dejar tu cuerpo ahí y tu alma sale, ¿no? Y la pregunta es, ¿y si no puedes regresar? Yo creo que eso es el origen de uno de los cuentos, de los relatos que está aquí, un cuento y relato, porque es algo que discutimos hace un rato. Yo creo que Lizardo no hace cuentos. El tipo es un narrador nato. Su estrategia es seguir contando historias, jugar a contar. Cuando parece que ya crees que sabes por dónde va, te cuenta otra historia, y entonces sus relatos son eso, relatos que se van extendiendo circularmente, van añadiendo temas. Como Hemingway cree que poesía es no decirlo todo, los finales son sugerentes, te dejan hacerse finales abiertos, te da indicios y tú tienes que llenar los espacios. Pero quiero volver a este punto, ¿no? El que un lector, ¿cómo se compromete un lector con lo que lee?
yo tengo gravísimos problemas con la lectura de lo fantástico, de lo sobrenatural, ¿no? No me lo creo, porque sé que no es así, eso no existe. Y sin embargo, ¿por qué sigo leyéndome este relato en donde hay un sujeto que se ha desprendido de su cuerpo, pero al principio creemos, y ese es el spoiler, creemos que el tipo es un alma que nos está contando una historia? Y tú dices, ¿cómo un alma se va a poner a... ¿Dónde está escribiendo esta vaina? ¿En su computador? O sea, ¿cómo la está escribiendo, no? Se siente el alma y mete el dedo en la computadora y lo atraviesa. Todas esas cosas estúpidas aparentemente, yo me pregunto cuando leo algo sobrenatural o cuando leo algo de ciencia ficción. Me cuestiono muchas cosas. Y ahí recuerdo un amigo autista, pero bien integrado, que era gerente de una empresa que producía el software, que me dijo, cuando yo era niño, yo me volvía loco porque me daban cuentos, fábulas, por ejemplo, y yo decía, no, los conejos no hablan. Este cuento es mentiroso, decía este niño, que no podía, a él lo que le gustaba eran los cuentos del fondo de la tierra, o los cuentos de dinosaurios, los libros de dinosaurios, porque para él eso sí era real. En cambio, lo otro no. Entonces, lo primero que puedo mencionar como sensación es que estoy frente a un cuento sobrenatural y me lo estoy leyendo y quiero saber qué pasa. Aun cuando sé que esa vaina es mentira, eso es imposible, que un cuerpo se desdoble, que el sujeto quiera ver a su familia muerto, eso no es verdad, eso no va a ocurrir, pero estoy leyendo. Y entonces pensaba, ¿qué cualidad hace que yo quiera leer ese relato en el que es, ni siquiera puedo decir que es verosímil para mí? Yo creo que es eso, la calidad de la prosa que tiene Lizardo, que realmente es un tipo con un oficio notable, se nota absolutamente que ha trabajado durante muchos años para llegar a este nivel de escritura, que sabe dosificar su humor, lo absurdo, y lo va dejando caer para persuadirme de que siga. Y es un gran narrador que responde a una demanda. ¿Y ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué es la naturaleza del narrador? Lo que te atrapa con, ya bueno, después de esta tontería, ¿qué más sucedió? Entonces ves a una chica que lo está limpiando el cuerpo mientras el alma está viendo, y ese cuerpo ahí tendido tiene una gran erección, ¿no? Y la chica empieza a medir de qué tamaño es. Entonces, pero ves ese detalle, ¿no? Que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y te vas a preguntar, yo me pregunté, ¿tienen erecciones los muertos? Pero este no está muerto, o sí está muerto. Entonces me hace preguntar tantas tonterías que ya me mareó, y me sigue invitando a leer el relato. Esa cualidad es la de un narrador, esa es la de un escritor. Es un seductor que tiene palabras para atraparte, tiene una trama, tiene una estrategia que te conduce a querer saber en qué termina esto, aunque tú estás diciendo esto es imposible, esta vaina no es así, esto no existe, pero quiero saber qué va a pasar. Una de las cosas también que para mí son fundamentales en un libro es el sentido del humor. Y a veces el sentido del humor no es tan aparente, o yo creo que tengo un sentido del humor bastante sórdido. Como sórdida es la colección de protagonistas de este libro, seres viles, asesinos. Por ejemplo, hay un cuento de alguien que cruza la frontera, y de tan miserable que es la vida de alguien que cruza la frontera que ya parece un chiste, ¿no? Y ahora que la van a violar, ahora que van a matar a su hermano, ¿qué más desgracia le va a pasar a este sujeto? Ya da risa, porque no puede ser que haya una colección de tanta desgracia, tanto sufrimiento para pasar a frontera. Y sin embargo, eso sí es real, eso sí viene de la vida real, ¿no? Los coyotes, los asesinatos, las desapariciones, las violaciones. Entonces yo tengo dos claves para leer esto, ¿no? O me pongo a sufrir con esta pobre gente, o ya me da risa la estrategia del autor, que es con lo que decía Kafka, que le dijo esto lo cuenta Max Brooks, su editor,
cuando leía el proceso a sus amigos, se mataban de risa. Decía, ¿de qué te ríes? Y Kafka decía, lo que le hago a este pobre desgraciado, porque ese es un autor, ¿no? Es el sujeto que tortura, somete, le inventa cosas a los personajes y se ensaña con él, ¿no? Yo doy talleres de escritura y una de las cosas que le digo a mis alumnos cuando me presentan relatos, porque no solo hago literatura, sino es para que escriban ensayos, lo que sea. Pero le digo, no te hagas conmiseración con tu personaje, lo que pasa es que estás enamorado de tu personaje. Y eso está mal, porque cuando tienes conmiseración es como, no dejas que le pasen las cosas a los personajes. Entonces Lizardo es un desalmado, un maldito, nos hace sufrir, la gente acá le pasa las cosas más horrendas. Y esa es parte del encanto de este libro, ¿no? Pensaba cuando dicen lo inhumano. Digo, a ver, un león no puede ser humano porque no es humano. Para mí no hay nada inhumano. La naturaleza, la cualidad del humano contiene la bondad y la absoluta maldad. Porque esa es la naturaleza humana, ¿no? Entonces este libro es una enciclopedia de experiencias de humanos en situaciones obscenas, oscuras, violentas, abyectas, escrita con una prosa elegante, que es lo que hace que el libro se sostenga en su propia naturaleza de objeto creado con palabras. Porque eso es un texto, un cuento, una novela, algo creado solo con palabras, una tras de otra, que baila frente a los ojos de un lector. Ese baile es lo que hace posible que un lector pueda continuar. Si la prosa fuera torpe, si la puntuación creara unos problemas de lectura, si las ideas fueran ingenuas, sosas, no avanzaría. Un lector, un escritor, tiene que ser completamente inteligente para no soltar lugares comunes, ¿no? Porque asesinos se han escrito, todo el mundo ha escrito de asesinos. ¿Cómo escribo un asesino y no volver a repetir o fingir que estoy dándole una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Eso es lo que tiene este libro. Había escrito unas cosas mucho más específicas, pero lo que quiero transmitir es que para mí los libros son como personas. Hay personas con las que quisiera tomarme una cerveza, hay personas con las que no. Y cuando leo un libro que me gusta, como hablábamos hace un rato de Manhattan Transfer, que para mí fue fundamental, y ahora no recuerdo absolutamente nada de esa novela, y la miro así, y digo, quiero invitarlo otra vez a salir, pero me da miedo que no me guste ahora, ¿no? Pero tengo el recuerdo de que fue lindo ese amor. Creo que cuando vea este libro en mi estantería, voy a querer volver porque realmente para mí es ejemplar la prosa de Lizardo, ¿no? Aparte de los argumentos, la historia, es la elegancia, ¿no? Un concepto tan sencillo como elegante que es, si lo puedes decir con la menor cantidad de palabras, eso es elegante. Y eso creo que es una virtud de la prosa de Lizardo sobre la cual se teje todo el resto, incluso esas cosas en las que yo no creo, pero que me hacen querer leer esto. Así que Lizardo, te felicito por lo que has hecho. Y bienvenido a este sufrimiento ser escritor. Bueno, primero una anécdota que Lizardo tiene que completar, que tiene que ver con las palabras de Javier, mi primo, aunque he hecho un árbol genealógico y me he inclinado a creer que soy tu tío. ¿Eres mi tío? Sí, pero no, he querido creerlo porque para alguien tan talentoso como tú ser tu tío me pone por encima. Genealógicamente, no en carrera, porque cuando yo era un enfermito de los números, vivía obsesionado con ser un científico, ya tenía un primo que era escritor, porque como decimos en Lima, Javier es mi mayor, no por mucho. Entonces, cuando entré en el gremio ya me di cuenta en lo que andaba metido este primo mío, del cual sabían muchas cosas. Nuestras familias tienen muy estrechos vínculos. Y lo que yo celebro de esta aproximación de Javier es
cómo a Javier, a mí y a Lizardo nos puede consumir idéntica pasión siendo tan distintos. Es decir, Arévalo se queja de que hay cosas que no puede creer, pero las celebra por la magia de la literatura. Bueno, me permito contarles una anécdota muy personal de Javier Díaz. Su abuela, que yo llamaba mi tía Ercilia, que era muy amiga de mi mamá, llega a mi casa y ese día descubrí lo que era el realismo mágico de García Márquez antes de leer a García Márquez. Mi tía Ercilia preparaba cosas muy ricas con mi mamá y ella estaba en la cocina y aquí estaban las empanadas, aquí estaba el aceite, salían del aceite y salían fritas. Y yo estaba al lado de las fritas. Quise estirar mi mano y mi tía Ercilia me dijo, no la toques porque el aceite se va a radiar. Y yo, para mi mala suerte, no tenía la vocación de escritor de Javier, sino quería ser científico y dije, no, mi tía está equivocada. Si yo toco y contamino la empanada antes, cuando la pongo en el aceite se da cuenta. Si la toco después, esto contraviene cualquier lógica. Entonces agarro, mi tía Ercilia se descuida, como la empanada, ella mete la siguiente y el aceite empieza a espumear. Dani, no comas, ya ves que se empezó a radiar. Ese día empecé a dudar de la ciencia, a tal punto que me volví colega de mi primo, cuya abuela me descubrió el realismo mágico maravilloso antes de 100 años de soledad. Entonces, yo celebro tanto como Javier el artificio literario, porque ha mencionado una palabra clave. La literatura tiene que ser verosímil, es decir, si un escritor, cuando lo estás editando, tú le dices, borra esto, y te dice, no, mi editor, ocurrió así, no importa si ocurrió así, cuenta lo que quieras, tienes que hacerle creer al autor que ocurrió. Todos los jóvenes adoran, por ejemplo, yo como profesor, hablo de verosimilitud, adoran la película Interestelar, que levante la mano quien la haya visto, ya, y todos la aman, ¿verdad? Y aquí hay un problema serio, pues, entre otros, el astronauta elegido se va porque en la concepción del espacio, el espacio es extenso. Entonces, si quieres llegar lejos al contar, debe haber unos marcianitos que nos aman, pero no alcanza el espacio para alcanzarnos. Claro, es una idea de que el espacio es extenso, pero si lo doblas y haces un hueco, un agujero de gusano, voilà, llegas. Ya, a mi buen Matthew McConaughey, lo quiero, y le explican la vaina en la nave. O sea, es todo un proyecto millonario que va a salvar a la humanidad y cuando está en la nave le digo a Samito que está al lado, que es el que hace de Buster, un Samito, un actor muy bueno que hace de Buster. Oye, ¿qué es esta vaina de pelo de gusano? Arriesgó su vida, la vida de sus hijas, todo, y le dice, mira, y le hace la teoría literaria que a un astronauta se le hace en Astronáutica 1 en el espacio, cuando ya están en el ajo. Después, ustedes están, ¿quién sabe de El planeta de los simios, las últimas películas? ¿Alguien sabe algo de eso? Ya, en mi época había 3, las antiguas. Ya, aquí yo vi con Chaco Gesto. ¿Qué ocurre? Que se van, se desaparecen 2000 años también, una locura de espacio, y cuando llegan, encuentran a unos monitos apropiados de la Tierra. ¿Y qué lengua creen que están hablando los monitos? Inglés, 2000 años después. O sea, hace 2000 años hablaban pre-latín. O sea, ¿qué pasa? Pero nos lo creímos. Entonces, cuando uno lee este libro, se propone decir qué clase de alma corrompida ese Lizardo para haber recorrido esos extremos, que encima engaña a 2 profesionales como Javier y como Daniel. O sea, o es muy real lo que cuenta. Pues les cuento una anécdota. En la Escuela de Edición de Lima tuve la suerte, la gran generosidad en esa época de Rubén y con Miguel Martán, que se dejaron convencer por mí, y enseñé escritura creativa durante varios años. Y hubo un grupo, habían 7, 8, y empieza la primera clase y les dejo una tarea para la siguiente. Les pongo los parámetros de un cuento y les digo, tráiganme un cuento y por favor con estos parámetros. No quiero que se imaginen artistas románticos que me hablen de lo que les duele, no, es una tarea, me cumplen esto. ¿Qué ocurre? Vienen los cuentos, leo, buenos todos, y hay uno extraordinario. Y le digo, oye tú, ¿a qué te dedicas? Yo estudio ingeniería. Y yo le digo, ¿por qué no abandonas esa carrera, hermano? Le digo, este cuento es increíble. Y ya, me olvidé de él, y años después, esta persona me dice, maestro, acabo de ganar, de quedar, recibí una mención honrosa en un concurso de cuentos. Mire, en Perú, ganar un concurso de cuentos
es una tómbola alucinante, ¿ya? Y ya ganar un conjunto de cuentos, ya habla de un mentiroso muy acabado y muy profesional. Si ganas con un cuento, puede que sea el cuento que tu abuelita te regaló, lo editó tu papá, y tú estudiaste literatura y lo arreglaste. En un conjunto de cuentos ya el azar no va para tanto. Y Lizardo, bien, sí maestro, hice lo que me dijo. ¿Qué? Abandoné mi carrera y estudié filosofía. No, insensato, eso no se hace. No quise, por favor, no quise ser literal, sí. Recuerden que lo que los jóvenes nos dicen literal no es literal, ¿no? Perdone que me salga el profesor. Pero si tú dices, me oriné los pantalones, literalmente, quiere decir que no estás usando una metáfora, sino que terminaste. Ahora los jóvenes dicen literal, o sea, me caí de la cama literal, o sea, me caí. No es una crítica, es un poco lingüística al paso. Entonces, ya vi esta persona a la que le pones unos parámetros, escribe un cuento extraordinario y encima tiene la valentía de creer al insensato de su profesor. Y bueno, somos compañeros de la misma facultad, de San Marcos, yo estudié una maestría ahí. Hay referencias filosóficas en cuentos extraordinarias, producto de su formación. Entonces, tenemos a un narrador que performa diversas experiencias y sensibilidades. Empecemos por un relato, el relato de la migración, que habla de un camaleón, los coyotes en el jaripeo y las sombras del camaleón. Aquí nos habla Lizardo de dos trucos de magia, dos trucos de chistera. El truco de la chistera es el sombrero de copa, de donde sale el conejo, ¿no? Los coyotes en el jaripeo no es una palabra en español peruano, porque hay un personaje que para cruzar la frontera y le va de un modo que ustedes no pueden imaginar, lean el libro, tiene que no ser peruano, tiene que abandonar su condición de peruano y además es un camaleón, es decir, fue varias personas, sedujo a una mujer hermosa y joven, diciéndole mentiras, con la cual hizo una vida, y este camaleón que era varias cosas en Perú, parece que por un azar del destino, esta propensión lo hizo un jugador internacional. Él era un buen mentiroso nacional y se volvió un jugador internacional. Entonces, todo lo que menciona Lizardo, por azar, yo lo sé. Yo solo tengo televisión para ver noticias. Debe ser por mi edad, ¿verdad? Entonces, yo veo la televisión estatal francesa porque mi proveedor me lo pone. Yo prendo la televisión para ver noticias. Y las noticias de la migración son alucinantes. Ahorita, antes de que Trump tome el poder, hay una migración masiva de miles de personas que quieren llegar para lograr beneficios antes de que venga la mano dura de su ley. Después empezar a mencionar el tren de la muerte. Son trenes donde todos los migrantes se suben en el techo a la buena de Dios. Si un tren en clase popular es un infierno, imagínate en el techo donde no hay ley ni justicia. Entonces yo sé lo que ocurre en la migración. Me entero solo por vender el noticiario. No soy un especialista. Hay el tapón de Darién. Es un lugar alucinante en Panamá, una selva tan estrecha que es un tapón. Y cruzarla, yo sé, lo he leído en las noticias, es de horror. Violan a hombres, a mujeres, a niñas, a niños, hay crímenes, es de horror. De manera que yo sé lo que ocurre. Con esto quiero decir que cuando leí el cuento de Lizardo me dije, bueno, ya sé de esto. No, la literatura no son noticias, la literatura no es un resumen de la realidad. Y en esto quiero decir, mencionar el gran comentario que hace Javier, mi primo, respecto de los artilugios técnicos que Lizardo pone en juego. Es decir, el artilugio técnico por sí solo es bacán, es bonito para los que le gustan las letras, pero cuando está al servicio de historias tan inquietantes, que complete ese lado de la realidad que lo habitual no cubre. France 24, un periódico, no. Acá te meten en la intimidad del dolor humano de ese drama absoluto. Y esto tiene que ver con un modo, este cuento, todos los cuentos, pero este cuento cifra algo que tiene que ver con lo que hace la literatura con nosotros. ¿A qué voy? La literatura es un modo vicario de vivir, ¿no? Un modo de vivir mediante otras vidas. Entonces, ustedes y yo estamos limitados a una serie de circunstancias que va a hacer que dentro de las infinitas posibilidades de estar vivos, veamos un pedacito de la realidad, por nuestra época, por nuestro hogar. Entonces, yo honradamente no quisiera estar en este cuento, no quisiera haberme obligado a migrar. Y si lo fuera,
como buen escritor ya tengo algunas decisiones tomadas para no sufrir en vano. Cuando la fiesta se pone aburrida, no la padezcas, apaga la luz. De manera que, sin embargo, me metí en el rollo, leí línea a línea sufriendo. Yo soy un escritor experimentado, leo todo tipo de textos. Entonces, si el alumno te dice, lee mi libro y preséntalo, ya lo hago. Y te digo que tu libro es bueno, pero no, he sufrido leyéndolo. Porque es una cosa de la que tengo noticias y alguien me dijo, no vas a ser un turista de la realidad. Ponte tu visor de realidad virtual y vas a ser un migrante durante los días que mi cuento dure. Como escritor, como editor, eso fue lo que me pasó. He leído 2 veces el libro. He leído para hacer mi textito, mis líneas de la contraportada y para esta presentación. Y siempre fue una experiencia inquietante, perturbadora, porque eso es la literatura. No es una diversión, no es un entretenimiento, sí, pero al final es una compensación para las limitaciones que tiene nuestra vida, sujeta a unas condiciones que hacen que sea muy limitada. Hay 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Imagínense todo el cúmulo de experiencias que está comprometido. Voy a cerrar con esta propuesta. Esta intuición existe hace 2.500 años. En la Odisea de Homero, las sirenas con sus cantos volvían locos a los hombres. Entonces Homero dice, hay una película, véanla, con Ralph Fiennes, el malo de Harry Potter, como Odiseo. Ya se viene ahorita. Y le dice a sus marinos, por favor, yo quiero escuchar las sirenas. No, Odiseo, te vas a perder. Les tapó los oídos con cera y lo agarraron al mástil. Y el episodio más alucinante de la Odisea, al punto que ha durado 2.500 años. Cuando ustedes le dicen, no escuchen los cantos de sirena, van al diccionario y dicen que te deja seducir con palabras encantadoras. No fue así. Escucha las sirenas y el episodio más famoso dura 6 líneas. Y las sirenas dicen, Odiseo, deleítate con nuestras dulces palabras. Entérate de lo que pasó en el conflicto de Troya. Eso es inquietante. Él estuvo en el conflicto, ¿qué le van a contar? Le van a contar la historia. En el conflicto supo lo que como ser humano pudo ver, pero vas a ver lo que era el conflicto. Ustedes saben quiénes somos, ustedes saben dónde viven. ¿Se han preguntado lo que piensan sus vecinos de ustedes? Escuchando sus discusiones, cuando llegan tarde. Por favor, no lo averigüen, ¿ya? Entonces ya eso te lo queda un poco. Y encima le dicen la tercera, y entérate de todo lo que ocurre sobre la fértil tierra. Ya, eso en esa época, ¿cuántos había millones de seres humanos en la tierra hace 2.500 años? Ya, ahora somos 8.000. En este momento, mientras les hablo, están violando a alguien, lo están matando, en un hogar de violencia doméstica. Está ocurriendo el horror en el mundo, y estamos aquí tranquilos. De manera que si escuchas a las sirenas, agárrate, te vas a perder. Esto es viejo, no me perdí. Pero cuando leí este libro tuve esa inquietud, como dijo Javier, un muerto que no sabemos si está muerto, un hijo que busca a su padre, en un relato, vayan hasta el final. Todos son increíbles, pero el final es metaficcional. El autor se involucra, entrega su vida. Entonces, yo soy un lector profesional, vivo de esto, pero he sido inquietado por este libro. Por eso, como les digo, me habló de cosas que no me han descubierto lo que un tipo como yo podría suponer, pero me han metido en el ajo, me han metido en la médula. Y he sufrido rico. Ha sido una sarna con gusto. Ya saben el dicho, sarna con gusto no pica, ¿verdad? De manera que entregues esta experiencia, Javier, el hecho de que Javier, a ojo cerrado, haya destacado cada vez este autor, la pregunta es, Javier, ¿por qué este autor, tan recurrente en las premiaciones, no ganaba? Yo tengo una respuesta. La magia de Lizardo y la magia del Casi. Hablábamos con Javier. Pregúntense los últimos ganadores de los premios literarios, de los últimos años. La enorme mayoría no hizo carrera literaria. El premio no fue un impulso. De manera que benditos sean los jurados que no le dieron premio a Lizardo, porque no cae en esa maldición. Él es el artista del casi, de la inquietud, el que casi lo logra, el que ha traído a 2 escritores primos que se quieren, que han crecido juntos y se han rendido al talento de mi alumno, de su escritor, que él, de un modo extraño, siempre lo destacaba. Esas son señales. De manera que, querido artista del casi, las palabras son tuyas.
el primer exorcismo registrado en la historia data del 300 a.C. en la antigua Babilonia, donde a partir de ritos, cánticos y oraciones intentaba sacar los demonios de una persona. Hoy estoy aquí frente a ustedes intentando hacer lo mismo, presentar a mi primer libro de cuentos como un exorcismo. Les doy la cordial bienvenida a todos. Veo curiosidad y bastantes sonrisas en sus rostros después de esta tremenda doble presentación que me ha hecho el maestro Javier Arévalo y el maestro Daniel Soria, ¿no? Que como dice lo conocí en un taller. Incluso este libro se iba a llamar así, ¿no? El tallerista. Me parece que vende más como asesinos imaginarios. Escribí este libro como quien realiza un exorcismo, intentando expulsar mis demonios. Demonios que, como decía Ernesto Sábato, atormentan y perturban al escritor. El acto de escribir es un acto profundamente solitario, un espacio donde el escritor se confronta consigo mismo y con sus demonios. El escritor vive atrapado entre el deseo de querer expresar y el temor de lo que esta expresión pueda revelar, ¿no? Por eso el escritor está atrapado en una dualidad entre el oficio solitario y la necesidad de ser comprendido, ¿no? Lo tengo aquí materialmente, en mi cabeza era distinto y me doy cuenta de que el trabajo de un escritor no termina solamente cuando termina de escribir el cuento, sino hay un después. Entonces, ¿qué son los asesinos imaginarios? ¿Son fantasmas del pasado? ¿Son miedos que toman forma de demonios? ¿O son deseos reprimidos que transformamos en mitos? Escucho aquí al maestro Daniel Soria, que ha pasado por la Escuela de Filosofía en San Marcos y trae mención acá a los griegos y para mí la literatura y la filosofía es lo más humanizante, ¿no? De manera ingenua también, como dice Javier Arévalo. Pero todo el tiempo el humano ha intentado mitificar todo. Lo tenemos por ejemplo en Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo, donde se sabe que él le roba el fuego a los dioses para entregárselo en un acto altruista a los humanos, ¿no? Acá, ¿qué se expresa? ¿No es acaso un deseo reprimido de libertad? Los griegos lo sabían muy bien. Tenemos al mito de Zeus y Leda, donde hay un deseo reprimido de sexual e incluso de violación. Tenemos el mito de Casandra, donde hay un deseo reprimido de la verdad. Entonces, para mí, Asesinos Imaginarios es un libro de personajes que no los elegí yo, ni tampoco ellos me eligieron a mí, como muchos escritores siempre lo dicen. Yo creo que, como dirían los latinos, las parcas, o los griegos, las moiras, o lo que nosotros conocemos como destino, me encontró con estos personajes. Personajes que, como hace un momento conversaba con el escritor Javier Arévalo, me preguntaba, ¿de dónde los sacas? ¿Los investigas? ¿Los conoces? Es maravilloso cómo estos personajes toman vida, porque en todos los casos son a partir de personas que conocí. Son hechos reales el origen de cada uno de estos relatos, aunque todos los cuentos se puedan leer de manera fantástica. Yo me he comprometido en aniquilar estos demonios, en expulsarlos de mi cuerpo. Por eso es que he necesitado de hoy de su ayuda para exorcizarlos. He necesitado llevarlos, expulsarlos hacia el papel. Y en una lucha constante solamente me he dado cuenta de que
no los he vencido, sino que por el contrario los he perpetuado en el papel. Muchas gracias por venir. No quisiera que... Muchas gracias, de verdad, el aplauso para ustedes. No quisiera que esto se convierta en un monólogo. De verdad me gustaría que hagan algunas preguntas, que compartan. El maestro Javier Arévalo habló de un cuento que se titula Antes de partir. Y se preguntaba, ¿no?, si es que los muertos en realidad pueden moverse y pueden tener erecciones, o si no está muerto. En realidad es que para escribirme intento documentarme bastante, intento no cometer ningún error de lo que es la verosimilitud, ¿no? Y pues sí, ¿no? Los muertos pueden tener estos movimientos, ¿no? Y ahora, el maestro también, Daniel Soria, habló sobre los coyotes en el jaripeo, un cuento que apareció en mi mente hace muchos años. Es un familiar, un tío mío que viajó de ilegal hacia los Estados Unidos. Me contó esta historia, pero si yo la transcribiera en el papel, pues sería una crónica, o algo menos que eso, ¿no? Lo que quise fue jugar con los tiempos, con las voces, transgredir la realidad. Me sorprende que hoy dos grandes escritores y lectores comenten sobre este libro como libro fantástico. Yo no sé lo que he escrito, no sé si es realista o fantástico. En realidad, ¿qué es lo realista, no? A Samantha Shevlin en una entrevista le preguntan lo mismo, ¿no? Y ella dice, pues yo no sé qué es lo realismo. Yo intento jugar entre este mundo realista y fantástico, ¿no? Lo fantástico es eso, ¿no? Hay que diferenciarlo del género fantasy, ¿no? Que en inglés es como, podríamos traducirlo como género maravilloso. Ahí entraría pues J.K. Rowling, R.R. Martin, ¿no? Donde lo maravilloso no perturba, se acepta. Pero yo creo que con el cuento fantástico lo sobrenatural irrumpe, hace ruido en cada uno de nosotros, ¿no? Y me gustaría hablarle un poquito acerca del último cuento, que es Aves de Paso, un cuento sobre la temporalidad, el reconocimiento casi compulsivo que el hijo tiene por su padre. El narrador y personaje principal de este relato recibe una llamada misteriosa de una mujer que dice que su padre está falleciendo o que ha fallecido. Entonces el inicio de este relato va cuando el personaje va en busca de su padre. Un padre que lo abandonó hace mucho tiempo, él y a toda su familia, para irse a vivir con una mujer más joven. Es el cuento de la búsqueda por el reconocimiento, quizá un poco de amor paterno. Y comentó que en casi todos los cuentos siempre hay un personaje que quiere ser escritor, ¿no? Y ese personaje igual quiere vencer este miedo, quiere irrumpir en la página en blanco, quiere salir de este bloqueo a partir de este viaje. Y lo que sucede traspasa lo realista, ¿no? Yo creo que se puede leer como cuento fantástico o como cuento realista y funciona. De verdad, les agradezco que estén todos aquí. No quiero que eso se convierta en un monólogo y me gustaría que alguien consultara, algunas consultas a los dos grandes escritores que están a mi lado o a mí también. Muchas gracias. Valen preguntas personales. A veces dicen a un escritor le puedes preguntar lo que sea, te va a responder. Ahora, si es cierto. ¿Con micrófono? Dale, fuerte. Ah, ya. Bueno, espero que sí me escuchen. Quería preguntar, habían mencionado que la mayoría de tus cuentos están basados en historias reales y quería saber si alguno de tus cuentos no está basado en eso, si salió de la mera imaginación, de tu propia creatividad. Sobre todo esa historia de amor que tú has contado que no es ella.
Todavía no. Vale, gracias por la pregunta. Me he tenido que ir al índice para responderte. A veces de paso parte de un hecho real. Los topos, un cuento que a mí me agrada bastante y siempre que se lo hago leer a alguien me dicen cualquier cosa menos de lo que he escrito. Y a mí me gusta por eso, por la ambigüedad, por los niveles de lectura que supongo debe de haber para entender otra cosa. Muros de cristales, otro cuento. Adelante, por favor, veo ahí un viejo amigo. Pasa, por favor. Ya no sido. Muros de cristal es otro cuento que se narra desde el penal de Lurigancho, donde se conoce un preso de Groenlandia, que estuvo en Groenlandia con un llantero descuartizador que fue mi vecino, con el que vivimos. Y algunos que me conocen sí también lo han conocido por ahí. Era un llantero cojo que todo el mundo lo subestimaba, hasta que apareció en las noticias. Incluso la policía también lo subestimaba, porque decían, tú no lo pudiste haber descuartizado a esta chica, eres muy pequeño, encima eres cojo. Pero a partir de esta documentación y de lo que yo consigo con él, también sale este relato, pero no estoy contando lo mismo, ¿no? Si no, sería un libro de crónicas. Y ¿qué puede pasar por el ojo de una aguja? Es otro relato que sale a partir de que eso sí me documenté, porque sucedió en México con una legión, la Legión de Cristo, ¿no? Unos fanáticos que pues seguían a un sacerdote y el sacerdote abusó de muchos niños. La metáfora que es el título es tan procaz como parece. Uy, el título me parece lo que mantiene toda la narración, porque el niño, no les quiero spoilear, me gustaría que ustedes lo lean y lo averigüen por su parte, pero el niño